Descubrí que mi esposa nunca dejó a su ex y que yo fui solo el plan seguro, mientras ella seguía teniendo una relación emocional con él durante nuestro matrimonio. Nunca pensé que iba a escribir algo así, y menos acá, pero necesito sacarlo de algún lado sin que nadie me interrumpa, sin caras de lástima ni frases vacías. Esto no es una historia de gritos ni de escenas espectaculares. Es más bien una acumulación de cosas pequeñas que, vistas juntas, te hacen sentir estúpido por no haberlas querido ver antes. Llevo 5 años casado con Ana. Nos conocimos cuando yo tenía 27. Ella venía de una relación larga, casi 10 años, con alguien que siempre estuvo ahí como una sombra. Martín. Ese era su nombre. Cuando empezamos a salir, ella me dijo que ya estaba todo terminado, que solo quedaban cosas por cerrar. Una frase que en ese momento no me pareció peligrosa. Yo no tenía experiencia en relaciones largas. Me gustaba creer. Nuestra vida nunca fue caótica. Era bastante normal. Trabajo, cenas simples, domingos en casa. No éramos una pareja de peleas fuertes, ni de pasiones exageradas. Yo lo interpretaba como estabilidad. Con el tiempo, esa palabra empezó a sentirse más como resignación, pero nunca lo dije en voz alta. Martín aparecía de vez en cuando en conversaciones, no como alguien importante, más bien como una referencia del pasado. Cuando vivía con Martín íbamos a ese lugar. Martín odiaba esa película. Yo escuchaba y asentía, no sentía celos, o eso creía. Pensaba que era sano no borrarle el pasado a alguien. Había cosas que no encajaban del todo, pero eran tan pequeñas que siempre encontraba una forma de explicarlas. Ana cuidaba mucho su teléfono, no de manera evidente, no lo escondía, pero nunca lo dejaba boca arriba. Siempre en silencio, siempre cerca. Si entraba un mensaje, miraba la pantalla rápido y lo guardaba. Yo me decía que era normal, que cada quien tiene su privacidad. A veces se quedaba callada en medio de una conversación, como si se hubiera ido a otro lado. Yo le preguntaba, ¿todo bien? Y ella respondía, sí, sin mirarme del todo. Pensé que era estrés, trabajo, cansancio. Yo también me callaba mucho. El día que todo empezó a romperse fue un martes cualquiera. Volví antes del trabajo porque me sentía mal del estómago. Avisé por mensaje. No me respondió, pero no me preocupé. Cuando abrí la puerta, la casa estaba en silencio. Ana estaba sentada en el sofá, con el teléfono en la mano. No saltó ni se sobresaltó al verme, pero hubo un segundo en el que claramente no esperaba que yo estuviera ahí. Me dijo, hola, sin levantarse. Yo dejé las llaves, me senté frente a ella. Noté que tenía los ojos rojos, no de llorar fuerte, más bien como de haber estado conteniéndose. Le pregunté si estaba bien. Dijo que sí. Otra vez ese sí automático. El teléfono vibró. Lo vi porque estaba sobre sus piernas. No vi el nombre, pero vi cómo lo giró apenas, con un movimiento rápido, como si el gesto le saliera solo. Yo no dije nada. Ella tampoco. Ese día casi no hablamos. Cenamos en silencio. No hubo pelea. No hubo reproches. Solo una incomodidad espesa que se quedó flotando entre los dos. Esa noche no dormí bien. No porque sospechara algo concreto, sino porque sentía que algo no estaba donde debía. El quiebre real llegó una semana después, por algo completamente estúpido. Estábamos ordenando papeles viejos porque queríamos cambiar de departamento. Cuentas, contratos, carpetas que nadie abre nunca. Ana estaba en el dormitorio, yo en el comedor. En una carpeta encontré una carta doblada. No tenía sobre. Reconocí la letra de Ana al instante. No fue correcto leerla, lo sé, pero tampoco fue una decisión consciente. La abrí como se abre algo que ya sabes que no deberías ver. No estaba fechada. Empezaba con «Todavía pienso en vos». No decía «te extraño», no decía «te amo», pero cada línea estaba cargada de una cercanía que no era pasado. Hablaba de cómo conmigo todo era correcto, de cómo yo le daba paz, estabilidad, una vida ordenada. Y hablaba de él como el lugar donde podía ser ella sin pensar, sin medir. Leí frases que me dolieron más por lo simples que eran. Con él no tengo que explicarme. Con vos no puedo cortar del todo. No es justo para ninguno de los dos, pero tampoco puedo soltar. Me quedé sentado, con la carta en la mano, escuchando el ruido del armario desde el dormitorio. Sentí una mezcla rara de enojo y vergüenza. Vergüenza por haber sido exactamente lo que describía. El tipo correcto, seguro, confiable. Cuando Ana salió del dormitorio y me vio con la carta, no gritó, no lloró. Se quedó parada con los brazos colgando como alguien que llega tarde a una escena inevitable. ¿La leíste?, preguntó. No, ¿qué haces? No, eso no es lo que parece. Solo eso. Asentí. No supe qué decir. Ella se sentó frente a mí, apoyó los codos en las rodillas y se quedó mirando el piso. Pasaron varios segundos en silencio. Yo escuchaba mi propia respiración y me parecía demasiado fuerte. ¿Desde cuándo?, le pregunté. No respondió enseguida. Se pasó la mano por la cara. Nunca terminó del todo, dijo al final.
Esa frase me cayó peor que cualquier confesión explícita. Le pedí que me explicara. Lo hizo, pero de una forma fragmentada. No fue una historia lineal. Fue una suma de justificaciones, de momentos aislados. Mensajes ocasionales que nunca se cortaron. Llamadas para saber cómo estás. Encuentros esporádicos que, según ella, nunca fueron físicos después de que empezamos a salir, pero que siempre mantuvieron algo vivo. Yo le pregunté si me había sido infiel. Dudó. Ese segundo de duda fue suficiente. Dijo que no, en el sentido clásico. No insistí en definirlo. Ya no importaba. Lo que más me dolió no fue imaginarla con él. Fue darme cuenta de que yo había ocupado un lugar funcional. Yo era el proyecto serio, el que podía construir una vida estable. Él era el vínculo que no quería soltar. No había un villano claro. Solo una elección cobarde sostenida en el tiempo. Le pregunté por qué se había casado conmigo. Me miró por primera vez a los ojos. Porque pensé que con el tiempo iba a desaparecer, dijo. No habló de amor. Habló de esperanza, de apuesta. Yo era una apuesta. Esa noche dormimos en la misma cama, de espaldas. No porque quisiéramos, sino porque ninguno supo qué otra cosa hacer. Al día siguiente me fui a trabajar como siempre. Nadie notó nada. Yo atendí reuniones, respondí correos, hice chistes. Por dentro sentía que estaba actuando una versión de mí mismo que ya no existía. Durante los días siguientes, empecé a recordar escenas pasadas con otra luz. Los silencios de Ana. Su distancia emocional en momentos clave. Las veces que yo sentía que no terminaba de llegarle del todo. No era que yo no fuera suficiente. Era que nunca estuve solo. No confronté a Martín todavía. No porque no quisiera, sino porque no sabía qué decirle. Tampoco sabía si tenía sentido. El problema no era él. El problema era la mentira sostenida dentro de mi propia casa. Una noche, mientras cenábamos, Ana me dijo algo que terminó de romperme. Nunca quise lastimarte. Lo dijo en voz baja, sincera, y entendí que no hacía falta querer lastimar para hacerlo igual. No tomé una decisión ese día. Tampoco al siguiente. Me movía por la casa como alguien que evalúa un lugar antes de abandonarlo. Miraba la mesa, el sillón, los objetos compartidos, preguntándome cuántos de esos momentos habían sido realmente de a dos. Ahí fue cuando entendí que el engaño no había sido solo una traición puntual, había sido una forma de relación, y que yo, sin saberlo, había aceptado un papel secundario en la vida de la persona con la que me casé. Y eso, más que la infidelidad en sí, fue lo que me dejó vacío. Actualización. Enfrenté lo que evité. Dije lo que no quería decir y entendí que algunas verdades no arreglan nada, solo ordenan el daño. Pasaron varios días desde que leí la carta. No fueron días intensos ni dramáticos. Fueron raros, lentos, como cuando una casa sigue en pie después de un temblor, pero caminas con cuidado porque sabes que algo quedó mal apoyado y puede caerse en cualquier momento. Ana intentó hablar varias veces. Yo la escuché, pero no entré del todo en la conversación. No era castigo. Era más bien incapacidad. Cada vez que abría la boca, sentía que si decía lo primero que pensaba, iba a decir algo que no tenía vuelta atrás. Y curiosamente, eso me frenaba. Me di cuenta de que durante años yo había sido el que sostenía la calma, el que bajaba el tono, el que buscaba no romper nada. Esa costumbre no se va de un día para otro. Seguíamos compartiendo la casa, las comidas, incluso algunas charlas prácticas. ¿Quién pagaba qué? ¿Qué día ver a los del alquiler? Cosas así. Todo muy funcional. Pero ya no había contacto físico, ni siquiera roces casuales. Dormíamos separados. No lo hablamos. Simplemente pasó. El nombre de Martín estaba ahí, flotando. No lo mencionábamos, pero estaba en cada silencio. Yo sabía que si no hacía algo con eso, iba a terminar convirtiéndose en una obsesión. No quería imaginar escenas. No quería armar una película mental. Quería hechos. O al menos, una conversación directa. Lo llamé un jueves a la tarde. No le expliqué nada por teléfono. Solo le dije que necesitaba verlo. Aceptó sin hacer preguntas. Eso ya me dijo algo. Nos encontramos en un bar chico, de esos donde nadie se queda mucho tiempo. Llegó puntual. Me saludó como siempre, con una palmada en el hombro. Yo no se la devolví. Se sentó frente a mí y me miró con una mezcla rara de alerta y cuidado, como alguien que ya sospecha por qué está ahí. No rodeé demasiado el tema. No tenía energía para eso. Leí una carta de Ana. Le dije. Una para vos. No negó nada. No fingió sorpresa. Bajó la mirada apenas y asintió. No sabía que la tenías, dijo. No, lo siento. No, perdón. Eso vino después, pero no primero. Le pregunté desde cuándo. Me dio una versión parecida a la de Ana, pero más directa. Que nunca cortaron del todo. Que al principio eran mensajes sueltos. Que después, cuando Ana y yo nos pusimos serios, él intentó alejarse pero siempre volvían a hablar. Que ella me eligió a mí, pero que eso no borró lo que había entre ellos.
Le pregunté si se habían visto durante mi matrimonio. Dudó. Otra vez esa pausa mínima que dice más que cualquier discurso. Dijo que sí. No muchas veces. No siempre con sexo. A veces solo hablar. Dijo eso como si cambiara algo. No levanté la voz. No le pegué. No tiré el vaso. Me sorprendí a mí mismo por lo tranquilo que estaba. Creo que la rabia más grande ya la había gastado antes, en silencio. ¿Por qué? Fue lo único que le pregunté después. No como reclamo, sino como curiosidad amarga. Se encogió de hombros. Nunca dejé de quererla, dijo. Y después agregó algo que todavía me zumba. Y ella tampoco a mí. Pagamos cada uno lo suyo. No hubo despedida larga. Al irse, me dijo, si querés, dejo de verla. No respondí. Esa propuesta llegaba tarde y además ya no tenía sentido. El problema no era si él desaparecía ahora. El problema era que yo había sido parte de una ecuación donde siempre sobraba algo. Volví a casa caminando. No tenía ganas de estar ahí, pero tampoco tenía otro lugar. Ana estaba sentada en la mesa del comedor con la computadora abierta. Me miró apenas entré. No preguntó cómo había ido. Supo. O intuyó. Le dije que había hablado con Martín. Asintió. Se quedó callada. Nos sentamos frente a frente. Fue una conversación larga, pero no intensa. Más bien pesada. Le dije cosas que había pensado durante días. Que no me sentía engañado solo por la relación con él, sino por la forma en que había construido nuestra vida. Que yo no había aceptado ser una transición ni un refugio. Que el matrimonio, para mí, no era un intento. Ella escuchó. Lloró en algunos momentos, pero no se desarmó. Me dijo que sí me había querido, que conmigo había aprendido otra forma de estar, que nunca planeó lastimarme. Yo le creí y al mismo tiempo entendí que eso no arreglaba nada. Le pregunté si hoy, sentada ahí, podía decirme que había cerrado definitivamente esa historia. No me respondió enseguida. Me dijo que necesitaba pensarlo, y esa fue la respuesta más honesta que podía darme. Esa noche tomé una decisión simple, no heroica. Le dije que me iba a ir unos días, no para castigar, no para manipular, para pensar sin verla. Preparé una mochila. No me llevé todo, solo lo necesario. Al salir, Ana me preguntó si esto era el final. Le dije que no lo sabía. Y era verdad. Me quedé en el departamento de un amigo. Dormí mal, pensé mucho. No en ella, curiosamente, sino en mí. En cómo había ignorado señales. En cómo había confundido calma con amor. En cómo había evitado conversaciones incómodas por miedo a incomodar. Después de una semana volvimos a hablar. No hubo reconciliación ni ruptura dramática. Hubo una constatación. Ella no estaba dispuesta a cortar de forma clara con él. No porque quisiera seguir viéndolo, sino porque no podía prometer algo que no sentía. Yo entendí que no podía construir nada desde ese lugar. Nos separamos de común acuerdo, si es que esa frase significa algo. Repartimos cosas. Avisamos a la familia. Algunos se sorprendieron, otros no tanto. Nadie preguntó demasiado. Tampoco expliqué todo. No sentí que tuviera que hacerlo. Hoy vivimos en departamentos distintos. Hablamos poco, a veces mensajes prácticos. No somos enemigos. Tampoco amigos. Somos dos personas que compartieron una etapa basada en algo incompleto. No me quedé con la sensación de haber ganado nada. Tampoco de haber sido destruido. Me quedé con algo más incómodo. La certeza de que entender lo que pasó no siempre trae alivio. A veces solo te deja parado en un lugar distinto, viendo tu vida con otra luz. No odio a Ana. No odio a Martín. Tampoco me odio a mí, aunque durante un tiempo estuve cerca. Entendí tarde que yo también participé. Por omisión, por miedo, por comodidad. No hubo cierre perfecto. No hubo frase final contundente. Solo una decisión. No seguir ocupando un lugar que nunca fue del todo mío. Y aprender, con bastante torpeza, a no volver a aceptar una relación donde tengo que competir con alguien que nunca se fue.